The Golden State Killer's DNA profile was up in the FBI's CODIS system, which is the FBI's DNA database. Bienvenidos a WatchMojo Español. Yo soy Pepe y el día de hoy veremos nuestras selecciones para el top 10 de los casos antiguos resueltos gracias al ADN. The smoking gun turned out to be a water bottle obtained from DeSalvo's nephew. Para esta lista veremos los casos criminales que se resolvieron años después con la ayuda del análisis de ADN. ¿Cuál de estas historias te parece más interesante? Haznoslo saber en los comentarios. Número 10. El caso más antiguo resuelto con ADN. En junio de 2021, un caso sin resolver de 1956 fue finalmente resuelto. Este intervalo de 65 años lo convierte en el caso sin resolver más antiguo de Estados Unidos resuelto con el uso del ADN. En enero de 1956, la pareja de adolescentes Duane Bogle y Patricia Kalitsky fue encontrada muerta. Vibrant individuals that were well-liked among their peer group. Se interrogó a 3 docenas de sospechosos en el caso, pero nunca se atrapó al culpable. Sin embargo, el asesino podría haber estado viviendo delante de sus narices a solo 1 kilómetro de Kalitsky. En 2001, se encontró un único espermatozoide en una muestra vaginal. Los detectives utilizaron entonces la genealogía genética para identificar a un nuevo sospechoso, el ya fallecido Kenneth Gould. The sheriff's office says Kenneth Gould is the likely suspect in the 1956 murder of 18-year-old Duane Bogle. El ADN tomado de los hijos de Gould confirmó los resultados. There's a lot of people who have suffered over the years with the loss of their loved ones, and to be able to give them some type of closure does make me happy. Número 9. ADN de una lata de cerveza. En el invierno de 1996, el gerente de la tienda de alimentos, Lil Champ de Orlando, fue encontrado muerto. El hombre, Terrence Packett, había sido apuñalado hasta la muerte. It was a very gruesome, violent scene. El caso estuvo sin resolver durante décadas, hasta que la oficina del comisario del condado de Orange abrió una unidad de casos sin resolver a finales de 2010. En la tienda, los detectives encontraron gotas de sangre que no pertenecían a la víctima. Se creía que el asesino se había autolesionado en el ataque. Esta sangre se analizó mediante genealogía genética y apuntó a un hombre llamado Kenneth Stock Jr. And once we were able to identify potential persons of interest, we then looked into their life and seen where they were in 96. Stock fue puesto bajo vigilancia, y cuando un detective se dio cuenta de que había tirado una lata de cerveza, tomó una muestra de ADN. The DNA on the item that he had matched the DNA to the crime scene. Coincidía y condujo a la detención de Stock. Número 8. El asesinato de Sherry Rasmussen. Sherry Rasmussen, recién licenciada, esperaba convertirse en enfermera de cuidados intensivos. En cambio, fue asesinada en febrero de 1986. 29-year-old newlywed beaten and gunned down in her own home. Después de que la policía encontrara su cuerpo en su departamento, concluyó que había sido un robo frustrado. Pero el padre de Rasmussen no estaba convencido. Sospechando del agente de policía de Los Ángeles, Stephanie Lazarus, antigua amante del marido de Rasmussen, la policía se desentendió diciéndole que veía demasiada televisión. Pero décadas más tarde, en 2009, otros detectives retomaron el caso y tomaron de forma encubierta pruebas de ADN de una taza que Lazarus había desechado. La muestra coincidía con el ADN de una marca de mordida en el cuerpo de Rasmussen. I'm really shocked that somebody would be saying that I did this. I mean, we had a fight and so I went and killed her. I mean, come on. Lazarus fue sentenciada a 27 años a cadena perpetua. Número 7. El asesinato de Patricia Byrd. En julio de 2013, la policía de Denver resolvió su caso de ADN número 100. El caso fue el de Patricia Byrd, de 32 años, que fue encontrada muerta en su departamento en 1981. Los investigadores se dieron cuenta de que el asesino se había subido a una tubería y había entrado en el departamento de Byrd por la ventana. Se tomaron muestras de ADN en el domicilio, pero el caso se enfrió rápidamente. Décadas más tarde, un hombre llamado Héctor Bencomo Hinojos fue detenido y enviado a la prisión federal de Pensilvania. Como es habitual, se tomó una muestra de ADN del preso y se introdujo en la base de datos federal. Coincidió con el ADN encontrado en la escena del crimen de Byrd, y el derrotado Bencomo Hinojos se declaró culpable del asesinato de ella. Número 6. El asesino de Seattle. Este asesino casi se sale con la suya.
En enero de 1972, Samuel Evans entró en la casa de Jackson y Daisy Lee, mató a Jackson y agredió a Daisy. I didn't kill anybody, but being involved just is enough. Daisy sobrevivió al ataque pero murió en 2007 sin que se hiciera justicia. 2 años después, Evans, de 73 años, salió de la cárcel por cargos no relacionados. Cuando se trasladó al estado de Washington, se le exigió una muestra de ADN como delincuente sexual registrado. Coincidía con el ADN tomado de la ropa de Daisy, así que Evans volvió a ser esposado. The judge sentenced Evans to a maximum of 20 years. Décadas después del crimen, fue acusado formalmente en el caso. Do you have any? You know about the business. All right. Do you have anything else to say? Yeah, go on about your business. Número 5. El asesinato de Crystal Veslanowicz. En la fría mañana de invierno del 15 de diciembre de 1995, el cuerpo de Crystal Veslanowicz fue encontrado en la orilla del río Provo de Utah. A pesar de los esfuerzos realizados, el rastro se perdió. Sin embargo, el caso se reabrió finalmente en 2006 y el ADN tomado en la escena del crimen se estudió con tecnologías más avanzadas. Finally, they were able to use the MVAC, and the MVAC sprayed a sterile solution down onto the evidence, onto those rocks, and vacuumed up 42 times more than what they needed to actually produce that DNA profile. Finalmente, se comparó con un ex convicto llamado Joseph Simpson, que fue arrestado por otro asesinato en 1987. Los investigadores localizaron a Simpson, que ahora vivía en Florida con su madre. Lo pusieron bajo vigilancia y tomaron el ADN de un cigarrillo que había fumado. El ADN coincidió con el encontrado en la escena del crimen de Veslanowicz, y Simpson fue detenido de nuevo. Número 4. El Grim Sleeper. Entre 1984 y 2007, el Grim Sleeper mató al menos a 10 personas, incluida una adolescente. Sin embargo, estuvo supuestamente inactivo entre 1988 y 2002, lo que dio lugar a su singular apodo. El Grim Sleeper evadió a la policía durante décadas. En 2008 se descubrió que el ADN de un tal Christopher Franklin, condenado por un delito grave, coincidía estrechamente con él. Aunque Christopher era demasiado joven para haber cometido los asesinatos de los 80, los investigadores se interesaron por su padre, Lonnie David Franklin Jr. It's called familial DNA because it is the DNA not of the ultimate suspect, but of a very, very close relative. Fingiendo ser un mesero, un policía encubierto recogió una pizza que Lonnie había comido a medias. El ADN coincidió y Lonnie fue detenido. Lonnie David Franklin Jr. is now the poster suspect for the expansion of genetic crime fighting. Número 3. El estrangulador de Boston. Este famoso caso aterrorizó a la costa este de Estados Unidos. Entre 1962 y 1964, 13 mujeres fueron asesinadas en el área de Boston. Muchas fueron estranguladas con una media de nylon. Los crímenes se atribuyeron finalmente a un hombre llamado Albert DeSalvo, que confesó y contó muchos detalles que se habían ocultado al público. A man did confess to the string of killings back in the 1960s, but he was never convicted. Fue encarcelado de por vida, pero se ha debatido la veracidad de su confesión. News reports from that time suggested because there were so many different victims, DeSalvo may not have been the only strangler. Sin embargo, en 2013, los investigadores tomaron el ADN del sobrino vivo de DeSalvo. Coincidía estrechamente con el ADN encontrado en una de las escenas del crimen. Posteriormente, se exhumó el cuerpo de DeSalvo y se comprobó que su ADN coincidía exactamente. But advances in forensic science have now tied DeSalvo to the Strangler's final victim, 19-year-old Mary Sullivan. Número 2. BTK. I had many, what I call them projects. They were different people in the town that I followed, watched. Jugar con el ego de un asesino a menudo cosecha ricas recompensas. BTK mató a 10 personas entre 1974 y 1991. El caso se hizo famoso tanto por el número de víctimas como porque el asesino enviaba cartas burlonas a los medios de comunicación. Bragging about his crimes. He even suggested they use the nickname BTK. Sin embargo, el caso se enfrió después de 1991, y BTK probablemente se habría salido con la suya si no se hubiera puesto arrogante. En 2004, volvió a comunicarse con los medios de comunicación. BTK preguntó a la policía si se podía rastrear el contenido de un disquete, y cuando le animaron a enviar uno, lo hizo. Los investigadores encontraron metadatos en el disco que lo relacionaban con un tal Dennis Rader.
El ADN tomado de la hija de Rader coincidió estrechamente con el ADN tomado de la escena del crimen, y Rader fue detenido. Actualmente cumple cadena perpetua. Dennis Rader pleaded guilty to 10 counts of murder and was sentenced to 10 consecutive life sentences. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para más videos. Número 1. El asesino de Golden State. He is evil beyond comprehension. Uno de los criminales más conocidos de California, el asesino del Golden State, mató al menos a 13 personas entre 1974 y 1986. También cometió miles de agresiones sexuales y 120 allanamientos de morada. El caso se mantuvo frío durante décadas, hasta que los investigadores introdujeron el ADN del asesino en un sitio web de genética familiar. Construyendo árboles genealógicos, pudieron rastrear el ADN hasta un anciano llamado Joseph DeAngelo. El ADN se tomó de la manija de la puerta del coche de DeAngelo y de un pañuelo que había tirado. Coincidía directamente con el asesino del Golden State y DeAngelo fue finalmente arrestado. You admit that special circumstance to murder in the first degree? El 21 de agosto de 2020, poco antes de que DeAngelo cumpliera 75 años, fue condenado a cadena perpetua. It must have given you some pleasure. Yes, I feel there's closure. I know where he is now. I've taken pictures of this building. I know where he is, and this is hopefully he'll stay here till the day he dies. ¿Y tú estás de acuerdo con nuestras elecciones? Echa un vistazo a estos otros videos de WatchMojo Español y asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para más videos.